Bueno, pues buenas tardes a todos los presentes, a los que nos acompañáis online también. Soy Paco Valverde, coordinador de la sección de laboral del Derecho del Colegio de Abogados de Málaga, perdón, y me acompañan en la mesa el diputado José Ignacio de los Riscos y don Óscar López Bermejo, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla y letrado coordinador del Tribunal Supremo. Vamos a abordar en esta jornada de estudio las reformas de la ley reguladora de la jurisdicción social que ha operado por el Real Decreto Ley 6/23. Contamos con la inestimable colaboración de don Óscar López Bermejo, al que, después de daros la bienvenida a todos, le cedo la palabra para que comience la ponencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los dos por la presentación y siempre es un placer participar aquí con el Colegio de Abogados de Málaga, que tan amablemente me sigue llamando, lo cual es inmerecido, pero que yo agradezco hasta que se den cuenta de la realidad. Pero bueno, ahora con esta introducción un poco jocosa, voy a exponer con toda humildad y la medida que sea posible de tocar un tema que todavía ni siquiera está en vigor y, y por lo tanto es bastante novedoso, eh, sobre los efectos que tiene la ley reguladora de la jurisdicción social, la reforma 6/23, que reforma varios textos procesales, no solo la ley reguladora de la jurisdicción social, y que va a tener bastante trascendencia, como vamos a ir exponiendo. Aunque sea una jornada, a mí me gustaría que fuera un taller, desde el punto de vista que me gustaría que hubiera interacción con las intervenciones, tanto por vía telemática o bien en presencial, para poder cruzar las dudas, las inquietudes o experiencias que cada uno de nosotros hemos tenido en el ejercicio de nuestra profesión y que se va a ver trasladado con estas normas procesales, sobre todo en la primera instancia. Eh, este documento, sobre todo este índice que os pongo aquí, los tres primeros puntos, va a formar parte de un libro de derecho procesal que estamos realizando con un magistrado de la Sala Cuarta. Entonces, en cuanto me den el visto bueno, lo pregunté ayer para la posibilidad de... Va a ser gratuito con posterioridad, porque se va a publicitar de manera gratuita. En cuanto me den el visto bueno, se lo haré llegar al Colegio de Abogados para que lo podáis usar en el caso que consideréis que es productivo. Entonces, lo hemos hecho de un punto de vista, en este caso los tres primeros puntos que he redactado yo, lo hemos hecho de un punto de vista práctico, sobre todo para lo que hemos estado en la instancia y vemos los problemas que se generan en materia procesal con las distintas cuestiones que vamos a observar. Os ruego que en total confianza y sí, sí, muy buenas. Que con total confianza, bueno, en primer lugar nos podemos tutear si todos estáis de acuerdo y sobre todo que interrumpáis siempre que sea oportuno, aunque sea cualquier tipo de pregunta, porque va a ser bastante interesante, dado que la casuística es la que nos ha permitido ver los puntos problemáticos que puede tener una norma procesal en el uso que se produce en estrados, porque ya en las salas son poco pues las salas TSJ son poco los juicios que se celebran y en el Supremo pues no se celebran ninguno. Y entonces, donde más horas de vuelo se lleva a efecto es siempre en la instancia y donde surgen las dudas interpretativas de las normas que vamos a ver. Como veis, en el índice son 4 partes: un marco normativo, que va a ser muy breve, también una breve referencia histórica y reflexión, una reflexión anticipada que yo ya os hago, no con ánimo de condicionaros, sino de advertir lo que luego vamos a ver de manera reiterada durante la exposición de las distintas normas procesales, sobre cuál es mi conclusión de esta reforma, que está bastante alejada de esa voluntad pragmática que creo que ha tenido el legislador a la hora de llevar a cabo su redacción. Y luego una serie de puntos críticos destacados sobre varias temáticas procesales del orden jurisdiccional social, que son, yo creo que, las joyas de la corona que el legislador ha querido establecer, sobre todo 3 de las 4 que ahora vamos a exponer, y finalmente un examen descriptivo del resto de preceptos procesales laborales reformados, que yo únicamente os pongo la nota porque el texto es bastante largo y creo que puede dar lugar a un comentario más detallado de los puntos críticos. A ver si esto se puede pasar. Disculpa. En cuanto al marco normativo,
Como veis, es una ley, un Real Decreto Ley 6/2023, que con independencia ya no de la cuestión de ideología política, sino de un punto de vista de rigurosidad de técnicas legislativas, la verdad que es un totum revolutum de distintas cuestiones que se van a llevar a cabo regulación de este Real Decreto Ley, que luego ha sido, aparte de utilizar un Real Decreto Ley, para reformar una cuestión procesal que se lleva tratando durante la última legislatura por los 200 ministerios de justicia que han intervenido y que ahora ha habido prisa para llevar a cabo su incorporación y que toca distintas temáticas, como bien podéis ver en el propio título del Real Decreto Ley, que trata cuestiones también de la función pública, del régimen local y del mecenazgo. En cuanto a cómo afecta este Real Decreto Ley a la ley reguladora, va a ser por dos vías. Una por remisión o indirecta, que es el artículo 103 de este Real Decreto, titulado Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y en concreto vamos a ver el artículo 129 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su nueva redacción, cómo va a ser lo que en el lenguaje que utiliza la Ley de Enjuiciamiento Civil y se traslada para el resto de órdenes jurisdiccionales, la presencia telemática. Y luego está la cuestión de afectación directa, que es el artículo 104, que es el que vamos a ver también de forma detenida, que modifica la ley reguladora de jurisdicción social. En cuanto a su entrada en vigor, la disposición final séptima hace referencia a que entrará en vigor el 20 de marzo de 2024. Arriba no se ve bien, sería el segundo punto, que es breve referencia histórica y anticipada, y una reflexión anticipada. Entonces, de la lectura de las disposiciones generales, la composición formal de este Real Decreto Ley tiene una serie de disposiciones generales y luego unas disposiciones de derecho positivo donde regula cada una de las reformas de las leyes procesales. Em, dentro de las disposiciones generales, que sería como el preámbulo o exposición de motivo de otros textos legales, se observa con claridad cuáles son de las finalidades que pretende este Real Decreto Ley. Uno de ellos es precisamente agilizar la vía de comunicación e interactuación entre los distintos operadores jurídicos y los ciudadanos con la Administración de Justicia. Y por otra parte, yo lo pongo aquí entre paréntesis y en negrita, es intentar agilizar la tramitación y resolución de los procesos. Ellos persiguen la finalidad de agilizar la tramitación y resolución, pero yo le pongo intentar porque considero que no va a tener tanto éxito por las razones que luego os expondré. ¿De dónde venimos? Pues hay más textos legales, pero venimos principalmente de esta ley 18/2021, que regula el uso de las tecnologías en la información y de la comunicación dentro de la Administración de Justicia, que invocando en su preámbulo el artículo 24 de la Constitución Española y el 14 del Pacto Internacional de Derechos, lo que viene a intentar es garantizar una tutela judicial efectiva, evitando las dilaciones indebidas y también, aunque quede muy crematístico, aunque quede de punto de vista económico, también quiere abaratar los costes que se producen. Pues imaginemos en detalles tan tontos como que los actos de comunicación que se realizan por vía LEGNES ahora, antes eran por correo ordinario, que suponía un mayor coste. Cosas que parecemos que no nos paramos a pensar, pero que suceden. Y precisamente, como el desarrollo de esta ley 18/2011, el Real Decreto de 2015, que aparece en último lugar en el último párrafo, sobre la posibilidad de comunicación electrónica a la Administración de Justicia dentro del territorio del Ministerio a través del sistema LECNET que luego cada comunidad autónoma ha desarrollado de una forma más precisa. La siguiente cuestión es una reflexión y es precisamente dentro de estas disposiciones generales y volviendo al Real Decreto Ley 6/2023, dentro de estas disposiciones generales hace referencia precisamente a la Ley 3/2020, que es la que se reguló durante la época COVID, que es una disposición general por la que se establecía una serie de medidas que garantizasen la continuación y desarrollo del ejercicio de la potestad jurisdiccional y todo lo que le rodea, es decir, la celebración de los juicios y demás actos procesales, para que no se lleve a cabo su paralización. Pues bien, muy buenas. Esta Real Decreto Ley 6/2023, disculpad, cita esta ley 3/2020 como a modo de ejemplo de que funciona la posibilidad de llevar a cabo los actos a través de presencia telemática. Yo creo que es una ley excepcional, esta es una opinión personal. Creo que esta ley que cita es una ley excepcional
para controlar una serie de situaciones en la cual, por razones de interés general, como razones de salud pública, se evitaban las concentraciones y la posibilidad de expandir los contagios. Y esta medida en su contexto estaba bien, pero no sé si se puede considerar que fue un éxito el hecho de que la experiencia de que todas las vistas y los actos procesales se celebrasen en vía telemática. Si habéis celebrado juicios, pues está bien en algunos aspectos y en otros pues se pierde celeridad, se pierde esa aproximación, se pierde seriedad y formalidad, que luego veremos en algunos aspectos. Yo aquí en el texto os formulo la pregunta, ¿de verdad fue todo un éxito esta experiencia? No lo sé. Luego, regulación. La regulación, dentro de la otra finalidad, está destinada a mayor exigencia por parte de los juzgados y tribunales, principalmente los juzgados de primera instancia, a acumular las acciones dentro de la acumulación objetiva y subjetiva y acumulación de procesos en el mismo juzgado o de juzgados distintos dentro del mismo territorio. Y luego también el uso, que es una de las novedades, del uso del pleito testigo y de la extensión de efectos. Todos aquellos que además lleva el orden social, haya tenido contacto con el orden jurisdiccional contencioso administrativo, tendrá conocimiento de esta figura del uso del pleito testigo y extensión de efectos. Dentro de esta reflexión, no quiero ser pesimista, pero sí he sido monje antes que fraile y he estado en juzgados. Desgraciadamente, en juzgados casi todos hundidos en mayor o menor medida. El único que me encontré decente fue el juzgado de lo social número 11 de Málaga, pero yo ya había estado en el juzgado único cuando era único de Algeciras. Luego estuve en Almería y también estuve en Granada, en juzgado de lo social, el que sería primera instancia. Y ya os digo que salvo el juzgado social número 11 de Málaga, que para mí era una bicoca, por el simple hecho de que los urgentes, incluido el despido, cuando la regulación procesal no establecía los despidos como urgentes, que eso se hizo también durante el COVID, lo teníamos a 3 o 4 meses y los ordinarios incapacidades lo teníamos a 10, 11, 12 meses. Eso a día de hoy depende de algunos territorios, como puede ser Sevilla o Almería, y en algunos casos también estaba comentando antes con algunos compañeros y compañeras abogadas, cuando estábamos comiendo, en algunos juzgados se están yendo ya a 3 o 4 años juicios que en principio son urgentes, como es el despido. Entonces, todas estas medidas que están muy bien en voluntad en cuanto a la exigencia de que los juzgados tengan que acumular todas las acciones y todos los procesos, la figura del pleito testigo, la extensión de efectos, ¿va a producir un efecto real o es una ficción en cuanto a la reducción de esa pendencia? Mi reflexión es en sentido negativo. Pensemos que, y aquí tenemos libertad para poder incorporar las experiencias que hayamos tenido cada uno de nosotros en el contacto con los juzgados. Hay que pensar que, al menos en todos los juzgados donde yo he estado, la media era, dependiendo de la naturaleza del procedimiento, celebrar 12, 13, 14, 15, 16 juicios al día, 2 días a la semana, a veces 3 si alguno se suspendía, o había pleitos de gran extensión que necesitaban una mañana o compartirlos en alguna mañana varios de ellos. Entonces, si acumulamos una serie de acciones o de procesos, hace que ese juicio o esos juicios tengan mayor envergadura y eso provocará una restricción en el enseñamiento por parte del juez. Yo ya no voy a celebrar 12, 13, 14, 15, sino celebraré 8. Esto que os puede parecer a lo mejor un poco llamativo, va a ser real, porque eso ha pasado en los contenciosos. En los contenciosos tenemos una serie de procedimientos que, como son el pleito de testigos, sobre todo la extensión de efectos, que en algunos casos requiere la celebración de una vista, aunque sea como en esa fase ficticia de ejecución que se realiza una vez que se tenga una sentencia firme, pero requiere dedicarle tiempo, por lo tanto, requiere tiempo de señalamientos. Y luego otra realidad que no deja de ser una ficción, que lo pienso yo, porque esos procedimientos que antes que estaban desacumulados, ahora van a estar acumulados. Lo único que va a suceder es que en vez de estar en la mesa del funcionario o del letrado de la Administración de Justicia, se van a acumular y el juez lo va a señalar cuando pueda y vea y de repente diga que hay 4 acciones acumuladas por parte del mismo trabajador y además hay 3 trabajadores y por lo tanto hay una acumulación objetiva y subjetiva que hace que esos pleitos que a lo mejor por separado puedan ser sencillos, se conviertan en una gran dificultad y produzca que se señale menos en un solo día. Esta es una primera reflexión que luego lo veremos de una forma más detenida. Bien, puntos críticos sobre determinadas cuestiones
procesales en temáticas concretas que vamos a ver. Lo voy a dividir en 4 temáticas. La primera es vistas telemáticas preferentes, luego son las ventajas, inconvenientes y riesgos derivados de la acumulación de acciones o de procesos y también la fase de recurso. Y sobre la facultad reconocida al letrado o letrado de justicia para emitir prueba. Y finalmente, el pleito testigo y sus consecuencias y la extensión de efectos. Eh, no me quiero anticipar porque es el punto B, pero lo tengo que decir para que luego cuando lo recordemos se diga por segunda vez, veáis la importancia que hay. El legislador ha confiado bastante en que los órganos jurisdiccionales, sin tener medio ninguno, estemos pendientes si hay temas idénticos. Os puedo asegurar que no pasa nada, es la administración pública. Pocas veces un letrado o letrado de justicia en una sala del TSJ va a saber cuántos pleitos hay sobre la misma empresa y la misma temática. Y os puedo asegurar que no contamos con medios para poder ver en una base de datos esa coincidencia. En el Supremo sí lo tienen, está muy bien, teniendo en cuenta que tiene que unificar doctrina, sería bastante llamativo que no tuvieran esa base de datos, pero es una base de datos distinta de la que no disponemos en las salas de los tribunales superiores de justicia. Nosotros lo que usamos para a veces, cuando vemos que de la lectura de la sentencia ves que ha sido un despido que afecta a varios trabajadores, lo que coges es el WhatsApp del grupo de la sala y le dices a los compañeros, ¿alguien tiene un juicio de El Corte Inglés, por ejemplo, sobre varios despidos? Y esa es nuestra base de datos, así que imaginaros. Entonces el legislador se piensa que esto es la administración de la administración pública, la agencia tributaria, y no lo es. No tenemos esos medios para poder ver. Lo digo porque si tenéis algún amigo o amiga o familiar en la agencia tributaria, me cuentan y eso parece Matrix, porque ellos tienen la posibilidad de ver todas las conexiones por distintos árboles entre las empresas y ese administrador, la persona física, por unos medios que nosotros no. Nosotros tenemos pues las consolas antiguas estas que había todavía. Bueno, en cuanto a las vistas telemáticas preferentes, os lo he formulado esta primera parte, una serie de preguntas-respuestas. Entonces, en cuanto a las vistas telemáticas preferentes, que se han vanagloriado de que va a permitir una celebración de los juicios más rápidos, yo es que la sensación que tengo es que creo que los que hacen los textos legales están alejados de la realidad. Por ejemplo, el que ha participado en la redacción de la parte procesal es un magistrado de la Sala Cuarta que hace muchos años ya no está jubilado, que hace muchos años no ha estado en una instancia. Entonces yo creo que no es a lo mejor otra época cuando hablas con otros compañeros que han sido magistrados, antes era distinto y ahora ha cambiado bastante y hacen estas legislaciones sin tener en cuenta quién está en la trinchera y no sé si darán traslado a los colegios de abogados y preguntarán a los colegios de abogados a su vez a los profesionales que día a día acuden a los juzgados para ver cuál es la verdadera problemática. La problemática es que hay una dilación. Es verdad que hay magistrados y magistradas que señalan un ritmo u otro ritmo distinto, pero yo que he heredado juzgados casi siempre con una pendencia, como he dicho, exagerada y ya nacían muertos, el problema es la existencia de no crear o bien más juzgados o bien una estructura interesante que permitiera que una misma oficina la pudieran llevar 2 o 3 jueces, porque os puedo asegurar que en el orden jurisdiccional social, entre la demanda, se cita y se va a juicio y al funcionario y al letrado de Administración de Justicia le da igual que el juicio sea para un mes, para un año. Ellos citan y ya está. Entonces, esto es lo que se perseguía con los tribunales de instancia, que al final no han salido, y es la posibilidad de que el pleito no sea del juzgado social número 1 de Málaga, otro reparto de tal, sino que todo sea de todo, se hace un reparto equitativo para que las dilaciones se vayan solventando. Pero bueno, seguimos. En cuanto a las vistas telemáticas preferentes, la primera pregunta es, ¿establece este Real Decreto una obligación legal de dar preferencia a las vistas telemáticas? La respuesta es afirmativa. Lo pone de manifiesto sus disposiciones generales y en concreto lo dice el artículo 129 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que el artículo 103 de la, de la Real Decreto Ley lo establece. Lo mismo ocurre también en el artículo 101 para la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que aquí nos interesa, pero bueno, para que lo sepáis que afecta a todos los órdenes jurisdiccionales. Hay alguna disposición específica, es decir, para la ley de enjuiciamiento civil se la recoge el 129 y también lo recoge el 110 para la ley de enjuiciamiento criminal. Estos 2 preceptos se han introducido en cada uno de estos textos legales procesales. ¿Existe para la orden jurisdiccional social una disposición concreta y específica? No, no lo contiene, pero ya sabemos que se aplica supletoriamente la ley de enjuiciamiento civil por la disposición final cuarta de nuestra ley regular a jurisdicción social y por lo tanto sí va a haber también esta preferencia aunque no haya una disposición en concreta.
¿Qué nos dice el 129 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil? Lo primero que nos dice es, y está aquí en amarillo, me vais a disculpar porque os he puesto en amarillo los textos, los preceptos, para no tener que estar vosotros ahora mirándolo cuando estemos explicando o bien poner otra pantalla e ir cambiando. Entonces los he incorporado al contenido del documento y así todos vamos a tener más fácil verlos y a continuación practicar el análisis o las consideraciones. Bueno, pues como digo, el artículo 199 bis establece que constituido el juzgado o tribunal, es decir, nosotros tenemos que estar. Los jueces y magistrados ya tenemos que estar en la vista. No como cuando ante el COVID que veías los juicios de los americanos o que estaban en su casa y pasaba no sé qué. Los jueces tenemos que estar. Tenemos que ir a los juicios, vistas, audiencias, comparecencias y declaraciones. Esto también lo dice porque en otra parte de este artículo 129 bis, en otro apartado hace referencia a las actuaciones realizadas por fiscal y letrado de Administración de Justicia y establece que se realizará preferentemente por presencia telemática, siempre que las oficinas tengan a su disposición los medios telemáticos necesarios para ello. La intervención mediante presencia telemática se practicará siempre a través de un punto de acceso seguro de conformidad con la normativa que regule el uso de la tecnología en la Administración de Justicia. Bien, utiliza términos que son novedosos y que en la disposición, en el primer título, recoge, y como son, y aquí os pongo en el artículo 62, apartado segundo, que son puntos de acceso seguros, ¿vale? Los puntos de acceso seguro deben estar determinados por el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia, que es un órgano colegiado formado parte por el Secretario de Estado de Justicia, el Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencia transferida. Y el punto de acceso seguro debe permitir la transmisión de las comunicaciones, permitir y garantizar la identificación de intervinientes y cumplir los requisitos de integridad, confidencialidad y disponibilidad de lo actuado. Básicamente, bueno, he puesto Web, me lo ha corregido, pero es Webex. Básicamente es el Webex o Circuit, que son los sistemas que se utilizaron, pero que tienen que estar visados por parte de este órgano colegiado, que es el Comité Técnico. Esto un poco, hay más términos y no os quiero aburrir, pero estas son las nuevas nomenclaturas que se están usando. Esta preferencia, aquí venimos ya con lo que yo creo que va a suceder. ¿Esta preferencia de los juicios de prensa telemática es absoluta? No. El propio precepto en otros apartados establece unos supuestos en los cuales tendrán que intervenir las partes presencial, bueno, una serie de sujetos que intervienen en la vista tienen que estar presencialmente y además en algunos casos tendrá que estar acompañado con su representación profesional. Entonces dice, no obstante, lo establecido en el apartado anterior, que es la preferencia telemática, los actos que tengan por objeto audiencia, declaración, interrogatorio de partes, testigos o peritos, la exploración de una persona menor de edad o el conocimiento personal o la entrevista a persona con discapacidad será necesaria, no se ve bien arriba, la presencia que concurran en persona al juzgado y cuando sea alguna de estas partes las que tengan que intervenir, la de su defensa letrada. Por lo tanto, cuando en el juicio oral se vaya a desarrollar una prueba de interrogatorio de parte, testifical o pericial, estos sujetos que tienen que intervenir sí tienen que concurrir en presencia ante el órgano jurisdiccional. Es decir, estaré yo, por establecer un escenario, yo con el testigo y los abogados no hace falta que vengan. Pero te pone cómo se debe interpretar la expresión cuando ésta sea una de las partes, la de su defensa letrada. Bien, en principio, si nos ceñimos exclusivamente al inciso donde viene, hace referencia a las personas con discapacidad o menor de edad. Es decir, no hace falta en principio que el letrado, cuando le presente una menor de edad, cuando no sea una persona menor de edad o discapacidad, no hace falta que venga, aunque se interrogue a su representado. Pero si es un menor de edad o una persona con discapacidad, sí es necesario que intervenga. Esto viene vinculado precisamente con lo que ya dice y era clásico que se hacía anteriormente el artículo 7.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se recogía para la persona menor de edad no emancipados y establecía que es necesario que tenga su representación para complementar la capacidad procesal, lo cual es relevante incluso, sobre todo, en el orden jurisdiccional social, donde las personas se pueden representar ellas mismas, ¿vale? Luego, esto es lo que dice, bueno, no hace falta que si ha pedido la demandada el interrogatorio de tu cliente, no hace falta que tú vayas, te puedes quedar en casa. La realidad dista mucho de lo que ocurre. De verdad se piensa el legislador que va a ir la empresa o va a ir el trabajador, el abogado se va a quedar en casa. Sabemos cómo funciona en España y en general el hecho de que te quieren ver en persona y que estés ahí. Por lo tanto, la verdad que la realidad será que si a tu parte va a ir a declarar, tú vas a ir a declarar físicamente. Quiero decir, tú vas a estar con él allí acompañándole.
Es que no veo con esto, no sé si se puede mover. Espera un momento, a ver si puedo echarlo para un lado. No lo puedo echar para un lado, a ver. Es que no veo lo que pone arriba, disculpa. Está justo ahí. Bueno, esperar un momento, que como lo tengo. Sí, si lo puedes. es- Pues mira, es que justo tapa siempre la pregunta arriba o la primera frase y si lo podemos echar para un lado. Lo vamos a mover. Minimizar no se puede, ¿no? Ah, vale, Ahí perfecto. mejor, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Hay excepciones a la exigencia de la presencia física prevista en este artículo anterior que hemos visto anteriormente? Sí. ¿Cuándo? Cuando lo decida el juez. Yo creo que lo normal va a ser siempre que las vistas van a ser presenciales y la excepción va a ser la regla general, por comodidad de todos, porque no sé, como hay libertad absoluta por parte del jugador, el jugador pondrá, se incluirá, si alguno lo incluye, porque a veces ni lo incluiremos, se incluirá directamente. Este juicio se celebrará con la presencia física de todas las partes, salvo que concurra uno de los supuestos que será pedido a instancia de parte. Es lo que yo pondría en el auto, por ejemplo, o diría al letrado o letramización de justicia que pusiera en el decreto de admisión y ya la parte que quiera, pues que lo pida y ya entraremos en la disputa, si sí, si no, y ver las circunstancias de cada caso. También, cuando la persona por intervenir resida en otro municipio, se podrá excepcionar que tenga que venir físicamente. Esto ya se hacía, los exhortos, cuando era en otro municipio, en otro territorio. Y luego, una vez que estaba pensando, por el otro día un amigo tenía un juicio y un testigo estaba en Estados Unidos y decía si se podía practicar su declaración. Y digo, yo no sé yo si una comisión rogatoria con Estados Unidos, un juzgado de lo social en Teruel la va a practicar. Pero bueno, entonces, pues la realidad de los medios. Y en último lugar, otro supuesto excepcional es que cuando la interviniente lo haga su condición de autoridad o funcionario público, lo puede realizar desde su puesto, desde un punto de acceso seguro, que sería en su puesto de trabajo o lugar correspondiente, que son las prerrogativas que ya recoge la ley de enjuiciamiento civil cuando, por ejemplo, quieres que declare un senador, un diputado u otra autoridad o funcionario público. No hay ninguna novedad. Y seguimos. ¿Hay excepciones a la excepción? También, o sea, esto es un poco una cascada sin fin. Dice, el juez o tribunal podrá en todo caso determinar mediante resolución motivada la participación física de cualquiera interviniente, incluso los casos que hemos visto anteriormente, que es los del exhorto y que se trate de autoridad o funcionario público, lo que sucede es que tendrá que motivarlo. Imaginemos, pues, por ejemplo, la necesidad de que se practique para garantizar la absoluta integridad del desarrollo en unidad de acto sin que tenga contacto los testigos. Es decir, si es verdad que están las tecnologías ahora, pero cuando estás dentro de la sala de vistas, lo normal es que la gente no esté utilizando el móvil para comunicarse por el WhatsApp. Entonces, si tenemos a alguien que está practicando la prueba por exhorto, tendrá la posibilidad de conocer a través de alguien que esté dentro de la sala lo que ocurre en la misma. Puede ocurrir lo mismo también con los que están fuera de la sala, pero lo que quiero decir en este caso es que sobre todo es mejor practicarlo delante del órgano jurisdiccional que tenga controlado la posibilidad de que no haya nadie que se pueda salir de la sala de vistas para comunicarlo, etcétera, que es lo que ocurriría pues, en los interrogatorios practicados sin unidad de acto y sin la presencia de todos los testigos. Bueno, la conclusión final que tengo es que al fin y al cabo estamos como antes. Todo seguirá igual cuando una de las partes solicita intervención por vía, si no lo solicita nadie por vía telemática, todo seguirá igual y creo que será presencial, salvo que haya un órgano jurisdiccional que sea voluntarioso. Luego, ¿afecta la eficacia del principio de inmediación? El 98, cuanto a la inmediación, dice que si el juez que presidió el acto en el juicio no puede dictar la sentencia, deberá celebrarse nuevamente. Yo no estoy hablando de la inmediación en el sentido que dice este precepto. Yo estoy hablando de la inmediación en cuanto a la formalidad y la seriedad de que todos los actos se practiquen presencialmente delante del juez. Aquí cada uno de vosotros me podréis comentar si tenéis la misma opinión o no tenéis la misma opinión que yo. Creo que, no sé, cada adjetivo que quiera atribuir cada uno de nosotros. No sé si la congoja, el temor, el respeto de practicar, ya esto no nos conocen. Luego sí, seguro que quien interviene ante nosotros conociera, no tendría esa congoja, temor o respeto, pero creo que la práctica del interrogatorio de parte de la testifical, de la pericial en presencia en una sede judicial lleva a tener más seriedad, lleva a tanto de los que intervienen como del juez ahora a apreciar esos elementos de convicción
lleva a generar formalmente una apariencia de mayor eficacia que si lo hace un testigo desde la sede, por ejemplo, un punto neutro seguro que va a poder ser desde la sede de la policía, desde a lo mejor incluso desde el colegio de abogados, del colegio de procuradores, etcétera. No sé cómo lo veis todos los demás, ¿sabes? Pero yo cuando a veces he tenido que celebrar algunos juicios, aparte de la problemática de los exhortos, porque te dicen, no, no, solo se puede practicar exhortos tal día porque estás pidiendo el practicar la videoconferencia en el juzgado de Ubrique que comparte el juicio de la sala del juez y solo puede tal día. Ya la complejidad que radica eso. Luego, además, los problemas de comunicación, porque esto es la administración de justicia que no es la hermana rica de todo. La única, la única perspectiva interesante que le veo a las vistas telemáticas es precisamente para evitar los desplazamientos de los profesionales en los juicios en los que la prueba sea documental o o sean cuestiones jurídicas. La verdad que para esos casos deberían haber realizado una reforma legislativa, como han hecho, como ya estaba en el procedimiento abreviado sin practicar testifical en contencioso administrativo, o como han hecho en la conversión de algunos juicios verbales, que es demanda de contestación por escrito y si no hay más que documentar nada que decir, pues nos vamos a dictar sentencia, ¿vale? Entonces sería lo único que a lo mejor sí podría tener cierto atractivo para que los profesionales no tendrían que desplazarse solo para soltar sus alegatos, sus conclusiones y luego tener que irse a otro punto de la ciudad o a otra provincia, etcétera, o regresar a su casa. Bien, esta sería la primera parte. La segunda parte es ventajas, inconvenientes y riesgos derivados de la acumulación de acciones o procesos y en fase de recurso. Yo sé que el tema que traigo hoy es un tema bastante árido, porque el procesal, la verdad que no es muy atractivo. A mí sí me gusta, hay cosas mejores y más interesantes en la vida, pero dentro del derecho, el derecho procesal a mí sí me parece interesante porque, como siempre digo, cuando a veces he dado clases en la práctica jurídica o en la universidad, es una herramienta muy necesaria para luego poder desarrollar y tener un éxito en el pronunciamiento que obtenemos. Pero bueno, vamos a ver únicamente, y os he transcrito solo aquellos preceptos que han sido objeto de reforma. En aquellas partes que no han sido reformadas totalmente, solo estarán subrayados en amarillo la parte que ha sido reformada. Y también veréis que están tachadas por una línea aquellas supresiones que haya realizado el legislador. Una primera redacción. Fijaros que este es para cumplir una de las finalidades que quiere el legislador, que es crear esa ficción, esa falacia, al menos para mí, aunque la palabra sea muy gruesa, de decir, pues en Málaga ya no hay una pendencia de que entran 1.400 demandas por asunto, porque resulta que después cuando entran por juzgado, sino que cuando entran cada juzgado se quedan en 700 con todas las acumulaciones. Qué bonito. Cumplimos, por lo tanto, cuando tengamos que dar los datos e informar en las comisiones de justicia, decimos, se ha reducido el volumen de entrada, ya no hay 1.400 demandas, ya tenemos 700. No, lo que ha habido es una acumulación objetiva o subjetiva de acciones o de procesos, pero eso no cambia la realidad. Yo sí, en vez de tener uno o dos juicios que yo pueda ver, tengo un montón de acciones acumuladas que convierten en el juicio de Nuremberg cada una de las vistas que tenga que realizar, no voy a realizar 12, 13, 14, 15, voy a realizar 7. ¿Por qué? Porque luego puede ocurrir que si yo marco con el ritmo este de acumulación subjetiva y objetiva de acciones o de procesos un ritmo de 14-15, pues que estemos hasta las 8 de la tarde celebrando juicios si todos son del mismo volumen y cuantía en cuanto a acciones acumuladas. Todo esto lo digo sabiendo que podéis trasladar cualquier tipo de juicio de valor o de sesgo que tengáis sobre en las vivencias que hayáis tenido en cada juzgado o incluso conmigo, que yo también me he equivocado bastante con vosotros aquí. Y bueno, entonces la primera redacción es precisamente el artículo 25 sobre requisitos de acumulación objetiva y subjetiva de acciones y la reconvención. Han reformado el apartado tercero, quinto y séptimo. El apartado tercero hace referencia a la acumulación subjetiva, ¿vale? El apartado primero, recordarlo, no lo transcribo porque no hay modificación, hace referencia a la acumulación objetiva. Un mismo trabajador contra un mismo empresario puede acumular todas que por razón del título. Eso es lo que dice, por razón del título, de distintos títulos, puede tener una reclamación contra un empresario. Pero aquí es uno o varios actores contra uno o varios demandados, acumulación subjetiva. Y se dice, cuando sea la misma título o causa de pedir, haya conexión entre las acciones y aquí introduce o en una misma o análoga decisión empresarial o en varias decisiones empresariales análogas.
A mí cuando se utiliza la analogía en derecho procesal, la verdad que me produce cierto peligro porque es verdad que procede de una decisión material, pero tú tienes que analizar si esas decisiones son análogas. Muchas veces muchas veces es en el acto del proceso, en la contestación por parte de la empresa, cuando casi siempre la que aparece como demandada, o la administración pública, teniendo en cuenta que impera el principio de oralidad en el proceso laboral, muchas veces es cuando te das cuenta que había pasado, cuando he acumulado acciones, a veces en modificación sustancial o algunos despidos que proceden de la misma causa, de distintos trabajadores, te das cuenta que ese juicio ya se va al garete. ¿Por qué? Porque cada trabajador tiene unas circunstancias especiales de ingreso, de salario. Entonces, esa celeridad ya se va a perder. O porque probablemente las decisiones no son decisiones empresariales análogas. Y eso no lo ves hasta la contestación. Por lo tanto, hacerlo previamente, a priori, va a provocar disfunciones como luego veremos, como puede ser, que es lo que a mí me ha pasado, y muchas veces yo, por la experiencia, evitaba acumular, es luego cada trabajador tendrá unas circunstancias de incorporación distintas, cada uno reclamará, porque te ponen salario 50, pero no te dice el trabajador que lo va a discutir, solo te pone 50 y otro trabajador te pone 70. Pero claro, a lo mejor luego se discute, la empresa dice, no, esa no era su categoría, no, no se le aplica ese convenio, a otro trabajador tiene otra categoría, no hace funciones. Luego eso provoca que cada uno venga con un testigo para acreditar su categoría, sus funciones. Ese testigo no viene ese día y la suspensión por ese testigo provoca la suspensión de la demanda o del pleito del otro trabajador. Entonces, algunas acumulaciones yo siempre veía que demostraban porque lo que yo no quiero y no me gustaba que sucediera es suspender un pleito, que es lo que más me molestaba. Por falta de citación o por falta de alguna práctica de prueba o porque se haya incorporado un hecho nuevo, novedoso con posterioridad de una sola de las partes, para los otros ni les iba ni les venía y ahora tiene que suspender todo porque no puedes desgajar lo que ya se ha acumulado. Bueno, bien, pues acá ahora se introduce el elemento de decisiones empresariales análogas. Si en estos casos el actor o actores no acreditan conjuntamente las acciones, el juzgado deberá, o sea, que nos impone la obligación de acumulación de los procesos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, que luego veremos, salvo cuando aprecie de forma motivada que la acumulación podrá ocasionar perjuicios desproporcionados a la tutela judicial efectiva del resto de intervinientes. Todos los ejemplos que yo os he puesto que puede provocar una suspensión, ¿vale? ¿Qué puede suceder? Pues que nuevamente creo que, no lo sé, a lo mismo me equivoco, habrá reticencias los que se incorporen nuevos y sean novatos, jueces y magistrados, como al principio no tenemos experiencia, vamos a cumplir la ley, pero como si fuese la Biblia, porque somos así, de rígidos. Los que ya tengan experiencia dirán, yo no voy a acumular, y que me lo pida la parte, aunque el legislador me lo haya puesto como obligatorio. Luego veréis que esta regla de acumulación creo que pierde efervescencia, se disuelve un poco por las excepciones que veremos en el artículo precepto siguiente, el 26, sobre procedimientos susceptibles de acumulación. Bien, dudas a desarrollar de este apartado tercero del artículo 25. ¿Qué se entiende por decisiones empresariales análogas? Yo veo riesgos. Por ejemplo, hay posibilidad de acumular varios despido disciplinario, objetivo, en una misma demanda, dirigidos a diferentes trabajadores. ¿Por qué digo a diferentes trabajadores? Porque creo con claridad que el artículo 26 impide que un mismo trabajador pueda impugnar un primer despido y el segundo a cautela, ni cosas así. Pero parece que la acumulación subjetiva sí la permite. Entonces, ¿puede Paco impugnar una decisión empresarial de un despido disciplinario por ofensas verbales y puede Agustín acumularla al del primero por despido disciplinario por transgresión de la buena fe? No sé, la verdad que creo que ese juicio perdería bastante su razón de ser y la lógica del desarrollo de la vista. No lo veo útil. Entonces, resulta chocante esta posibilidad y creo que finalmente el artículo 26, que luego veremos, no solo permite o impide, mejor dicho, en una serie de procedimientos la acumulación tanto objetiva, sino también subjetiva en todas las acciones que se efectúan, como son despidos, movilidad geográfica, impugnación de sanciones, vacaciones, etcétera. Pero, ¿qué ocurre con otros procesos? Reclamación de cantidad. Ese sí que va a ser posible reclamar, acumularla. Y creo que ahí el órgano jurisdiccional tendrá muchos problemas en decir que no, salvo que sea porque yo lo valgo. Pero creo que aquí va a problemas y si recurren, la ley procesal amparará a los profesionales.
Entonces, ¿qué se entiende por decisión empresarial análoga? Puede ser que, como decía, tres supuestos que os pongo aquí. Un trabajador reclame el impago, que es una decisión empresarial por parte del empresario, por horas extras. Otro, un plus. Otro, superior categoría. Es decir, tres trabajadores distintos. ¿Qué impide esa acumulación subjetiva? Si son decisiones empresariales análogas, ¿qué es? El impago. No sé, a lo mejor es un poquito paroxista lo que os digo, pero creo que se puede dar. Luego, posibles, yo pongo gran probabilidad de consecuencias. Como os decía antes, juicios de gran volumen, larga duración, riesgo de conseguir, riesgo de no conseguir la celeridad en la resolución. Luego, el jugador, si prevé estas vistas, no va a señalar gran número, sino menos vistas. Y al fin y al cabo vamos a tener el mismo efecto, porque las dilaciones van a existir. Da igual que tú celebres 7 acumulando muchas, que celebres 12 o 13. O sea, esto no va a evitar los problemas. Y luego, aumentos de suspensiones, como decía antes, caso de diferentes testigos por cada trabajador. El jugador puede evitar la acumulación dictando resolución motivada, lo típico. Se puede poner. La acumulación de acciones subjetivas para celebrar esto puede provocar la dilación en alguna de las partes si durante el desarrollo de la misma se pondrá de manifiesto que puede haber un riesgo de que ocurra alguno de los testigos. Por lo tanto, se podrá llevar a cabo, no se admite la acumulación. Es lo que yo a veces se me ocurriría que pondría, y hablando con otros compañeros y compañeras magistrados es lo que algunos están, lo que están pensando que pueden hacer porque luego se va a perder esta practicidad. Como os decía, mi conclusión es que la norma ha sido redactada por personas alejadas de los juzgados de distancia y que esto, los que estamos en la vida interna de órganos jurisdiccionales, va a provocar choques de los LAG con los magistrados. Porque el primero va a querer que se acumulen todos y el segundo, que es el que celebra los juicios y se los come, perdóname la expresión, va a decir que no. El siguiente apartado del artículo 25 hace referencia, fijaros que referencias en materia de acumulación de demandas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Se elimina el que siempre que conste, es decir, se promueve la acumulación, será obligatoria, siempre que conste dicha circunstancia o se ponga de manifiesto en la demanda. En su defecto, que es lo novedoso, las partes deberán informar de esta circunstancia al juzgado de sección de repartido en la primera demanda o recurso para que lleve a cabo la acumulación. Eh, la verdad que esto sí tenía sentido. Por seguridad jurídica estaría muy bien que un solo juzgado, esto ya lo establecía antes, conociera de todas las acciones provocadas de un mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional. Imaginemos el procedimiento de sanción no disciplinaria, sino sanción administrativa, el recargo, indemnización de daños y perjuicios, la calificación de la IT, determinación de contingencia, todo lo que queramos. Está muy bien. Y era una norma de reparto que tiene mucho sentido. Al fin y al cabo estaba positivizada, pero son como las normas de repartos que tienen los juzgados incluso de familia. No viene, pero el juzgado de familia dice, tú celebras el divorcio, te comes todo lo demás que ocurra de ese procedimiento, porque ya conoces un poco la idiosincrasia de lo que hay. Desde el punto de vista de seguridad jurídica está muy bien. Luego, la frase eliminada, la frase que hemos visto anteriormente, que dice, siempre que conste dicha circunstancia se ponga de manifiesto en la demanda. Claro, ¿quién hace los repartos para decir, vale, este ha conocido del primero, conoce de todos los demás? ¿Quién lo hace? Decanato. Decanato, yo os puedo asegurar que hay muchas demandas, cuando yo la minutaba o prueba, que venían grapadas. O sea, lo que hace muchas veces Decanato es mirar la temática, tiene su norma de reparto y se lo manda a un juzgado o se lo manda a otro. Entonces, este no va a ver si una indemnización de daños y perjuicios está vinculada a un accidente de trabajo del que ya conoció el juzgador número 1 de Málaga, sino que lo envía por reparto a que le toque en ese momento. Entonces, es un poco esa ilusión, ¿no?, que tiene el legislador, esa aspiración ilusoria que os pongo aquí, de pensar que el decanato se va a mirar, que se va a mirar las demandas, ¿vale? Luego, se sigue manteniendo que informen las partes, pero aquí a mí me surge una duda desde el punto de vista táctico o de ritmo de señalamientos. Si yo sé que me ha caído una demanda en un juzgado que no sería el primero en conocer, la que sirve de precedente para que se acumulen todos los demás, pero ahí me viene bien que el otro lo celebre porque va más rápido el pronunciamiento. Yo como abogado, desde el punto de vista de practicidad, diré, yo me voy a quedar callado, no voy a informar que este se tiene que acumular al otro porque yo quiero que se produzca este pronunciamiento. Imaginemos, normalmente, cuando los juzgados nos enteramos de que hay una sanción por parte de la administración pública y que se ha generado un procedimiento de recargo, ¿qué solemos hacer? Decir, no, vamos a esperar a que se pronuncie la sanción y luego vemos el recargo. Eso es lo que suele ocurrir. El Supremo ha dicho que no, que como son responsabilidades distintas, se pueden meter dos procedimientos. No hay que esperar a que se pronuncie uno, pero la realidad es que nosotros somos decir, no, vamos a esperar. Como una especie
de litispendencia que no está protegida por la ley procesal. Pero bueno, pero ahora vamos a ver la otra versión y es, oye, pues yo soy el abogado del trabajador y es verdad que tendría que pedir la acumulación, pero no la voy a pedir porque prefiero que este juzgado que va más rápido se pronuncie y es un juez que a mí me gusta más y lo va a dictar antes y en un sentido me puede favorecer. La parte no informa, los juzgados no se enteran, no se acumulan, se incumple esta obligación. ¿Tendría alguna consecuencia el silencio de la parte? Ninguna. Por lo tanto, ya se estará al uso y el manejo de las normas procesales. El apartado séptimo. Se refiere, bueno, esto es residual, a los supuestos de impugnación de actos administrativos en los cuales haya una pluralidad de destinatarios. Imaginemos un acto administrativo impugnado que se haya vulnerado derechos fundamentales de muchos trabajadores, pues se les quiere llamar que han puesto su demanda de vulneración de derechos fundamentales. Bueno, básicamente es lo mismo. Este creo que es el que menos peligro supone porque normalmente se estaba haciendo esa absorción en los procedimientos de impugnación de actos administrativos. Ahora vamos a ver las novedades del artículo 26 en supuestos especiales de acumulación. Introduce el apartado octavo, reforma, hace referencia al apartado tercero del artículo 25 que hemos visto anteriormente, suprime entre sí ni a otras distintos acciones, se quiere decir, no se puede acumular entre sí a otras distintas en un mismo juicio, salvo la de la responsabilidad de daños. Y al final introduce que tampoco podrán acumularse las acciones de reclamación, de acceso, revisión y modificación de trabajo a distancia del artículo 138 bis. Este es el listado típico que nos agarramos para decir que tú no podías acumular un despido y una modificación sustancial de condiciones de trabajo del mismo trabajador, ni una modificación sustancial y una movilidad geográfica, ni una impugnación de sanción. No, son procedimientos distintos por la propia naturaleza del procedimiento, como está regulado. Unos requieren informes, otros sí permiten recurso, otros no. Entonces, esto lo impedía. Entonces, en cuanto a estas cuestiones, vamos a ver estos tres preceptos juntos por la relevancia que tiene. El apartado tercero hace referencia a la acumulación del despido con la extinción y también la posibilidad de que en una extinción por falta de pago de rentas, como ya veíamos antes, pudiera reclamar las rentas de salarios, pudiera reclamar los salarios. Y se me ha ido al desahucio por falta de pago de rentas, fíjate. Y eso que ya hace ya 14 años que no celebro civiles. Y luego el trabajador podrá acumular a la acción del despido. Antes decía, la liquidación de cantidades adeudadas hasta que sea la fecha conforme del artículo 49, apartado segundo. Ahora dice, las cantidades vencidas exigibles y la cuantía determinada adeudadas hasta la fecha. Y también elimina que cuando fuera especial complejidad, una vez celebrado el pleito, pudieras desgajar ambas acciones para resolverlas en dos sentencias distintas. Finalmente, el apartado octavo hace referencia a la posibilidad de acumulación subjetiva de acciones en modificación sustancial de condiciones de trabajo por parte de distintos actores contra el mismo demandado, siempre que se base en los mismos hechos o la misma decisión. Y el último párrafo hace referencia a la posibilidad de acumulación subjetiva de acciones cuando se impugna un despido por causas subjetivas, que procede, en este caso dice, de idéntica causa. Aquí no dice decisiones análogas ni nada de esto. Bueno, lo he visto los tres por la conexión que tienen, ¿vale? Y ahora, consideraciones. En el apartado primero se mantiene la imposibilidad de acumulaciones en el listado de estos procedimientos. Se añade, dentro de cuando pone sin perjuicio, además de lo anterior, la previsión del 25 apartado tercero y del 26 octavo. Entonces, es decir, se hace referencia a los supuestos de acumulación subjetiva y también al 26 apartado octavo, que es cuando permite a partir de ahora la acumulación subjetiva de acciones para modificación sustancial de condiciones de trabajo y para acumular subjetivamente la impugnación de una acción de despido objetivo. Cogiendo estas herramientas, estos preceptos conjuntos, podemos señalar que en cuanto a la referencia del 26 apartado tercero, que es la acumulación subjetiva de acciones, parece dar a entender que incluso cabe la acumulación subjetiva en procesos especiales, así a bote pronto. Pero claro, creo que el legislador o se ha confundido la técnica legislativa o lo ha querido hacer con intención y nos está confundiendo un poco. Porque si mantenemos que se puede llevar a cabo la acumulación subjetiva de acciones, incluso en los supuestos especiales que no lo permite el 26 apartado primero, no tiene sentido que luego excepcione el 26.8 diciendo únicamente se podrá llevar a cabo, que es lo que entiendo yo, la acumulación subjetiva de acciones para la modificación sustancial y para el despido por causas objetivas. Por eso digo que creo que hay una confusa redacción y que en todo caso en este listado no se podrán, en este listado del 26 apartado primero, no se podrán llevar a cabo la acumulación de manera objetiva, es decir, el mismo trabajador no va a poder acumular su acción
del despido contra la modificación sustancial, las vacaciones en una misma demanda o en el mismo acumular petición de procesos, y que tampoco se podrá llevar a cabo la acumulación subjetiva de acciones en este listado del 26 apartado primero, salvo las excepciones del 26 apartado 8. Modificación de sustancial y despidos, casos objetivas que procedan de lo mismo. Yo no sé vuestra experiencia, pero yo sí he celebrado modificación sustancial de condiciones de trabajo acumulada subjetivamente de varios trabajadores cuando proceden de la misma. Y alguna vez sí he celebrado en algunas ocasiones una acumulación subjetiva de acciones contra un despido por causas objetivas procedente de la misma decisión. Por lo tanto, esto ya en muchas ocasiones se venía haciendo, quizás se hace para que ahora sea obligatorio en aquellos juzgados donde no se hacían. Bueno, ejemplos que os pongo. Fijaros que cuando antes no se podía, son dos sentencias, que es conforme a la ley reguladora de jurisdicción anterior, que antes el sentencia de 16 de noviembre de 2023 del TSJ Cataluña impedía acumular la impugnación de sanción disciplinaria con daños y perjuicios. Ojo, que hemos visto como novedad que ahora sí se puede acumular a todo este listado de procedimientos especiales la responsabilidad por daños y perjuicios, que antes no se permitía. Por eso os pongo este ejemplo, porque ha cambiado bastante y el TSJ de Cataluña dice, no, no, yo no puedo no puedo acumular a una impugnación de acción disciplinaria la acción de daños y perjuicios porque dice que aparte de recuperar el salario, que es una consecuencia normal de si la sanción con pérdida de salario te lo tienen que pagar, sino además los daños y perjuicios que tú dices que te han causado. Y luego otro supuesto en el cual impide la acumulación es acumular despido y vacaciones. Se añade con carácter general, como os pongo aquí, la posibilidad de acumular ahora, sí, con la reforma, la indemnización por daños sin perjuicios. Consideraciones, ojo, no exige que sean daños y perjuicios derivados de derechos fundamentales. Eso ya sabíamos que el propio 184 de la ley reguladora sí permitía la acumulación y ahí permitía reclamar daños y perjuicios. Esto salva el caso que hemos visto antes del TSJ Cataluña, que aquí impidió la acumulación objetiva de acciones en un procedimiento de sanción disciplinaria con daños y perjuicios. Y luego, esta regla sobre daños y perjuicios para las acciones especiales del 26.1 excepciona la regla de acceso a suplicación que ha impedido por una sentencia reciente el Tribunal Supremo en los supuestos de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Lo sabréis todos, pero lo que ha venido a decir el Supremo desde septiembre de 2023 es: la modificación sustancial de condiciones de trabajo no establece en ningún caso la posibilidad de recursos cuando es una impugnación individual, salvo los supuestos excepcionales de que sean colectivas, aunque se acumulen daños y perjuicios superiores a 3.000 euros. Bueno, pues no ha variado nada, porque no se han modificado ni el 138 ni el 191. ¿Por qué digo 138? Porque en el análisis de esta sentencia lo que viene a decir el Supremo es: cuando el legislador ha querido decir que se pueden acumular y que da lugar al recurso como un sistema de clasificación profesional, el 137 lo ha dicho. ¿Lo ha dicho en el 138? No, entonces me va a dar igual. Y como no se ha reformado en la ley reguladora, en esta reforma, sigue vigente este reciente criterio de la Sala Cuarta. Luego, impide la acumulación de un procedimiento de reciente creación que no recogía antes y que se ha hecho también por razón de practicidad, como es el de todo vinculados a los supuestos de trabajo a distancia, como os he mencionado anteriormente. Cuestión interesante, que aquí siempre se daba, es el deslinde de la acción de reclamación de cantidad y la acción de despido. Antes te exigía que fuera la liquidación. Muchos jueces, y aquí me incluyo, yo era exquisito y decía, no, solo lo líquido. Y fijaros que hay otros órganos jurisdiccionales, incluso aquí la sentencia que os pongo de la Sala de Sevilla, que permitía la acumulación de todos los salarios reclamados. Tiene sentido, es verdad, si quieres fijar el salario diario, al fin y al cabo te vas a tener que pronunciar sobre esa cuestión, aunque sea como cuestión prejudicial. Por lo tanto, la verdad que desde el punto de vista práctico, la acumulación tenía su sentido. Luego ya de técnicas de cada uno. Yo, por ejemplo, en despidos que eran nada, que era claro que el despido se iba a declarar improcedente, o eran despidos sencillos, como lo que tenía enjundia era reclamación de cantidad, es verdad que se va a perder cierta libertad de negociación de los profesionales, de vosotros, a la hora de decir, no, yo ya que claro, si me vinculo diciendo cuál es el salario día
que voy a tener que fijar por la reclamación de cantidad, ya no tengo libertad de fijar el salario. ¿Por qué lo digo? Porque yo muchas veces cuando estaba en sala me decían, no, es que si digo el salario, yo decía, vamos a dictar un auto de homologación y fijamos una cantidad de salario día que no se va a poner, sino que solo se va a decir cuánto es el monto total y no se va a poner la operación de indemnización. Vosotros me lo decís, habláis con libertad y fijamos y finalizamos sobre todo la acción de despido. Esto ya se va a perder con esta obligación de acumulación. Luego, novedades en dos preceptos con la misma finalidad: acumulación de procesos ante el mismo juzgado o tribunal y acumulación de procesos seguidos ante distintos juzgados. Establece que se acordará obligatoriamente, establece un imperativo, la norma procesal, al órgano jurisdiccional, que de forma motivada, si no lo quiere acumular, deberá indicar por qué atenta a la tutela judicial efectiva. Y lo mismo ocurre en los supuestos de procesos seguidos ante distintos órganos jurisdiccionales. En este caso deberá ser la parte quien lo ponga de manifiesto. Luego, la obligación, como consideraciones, obligación de órganos jurisdiccionales a acumular subjetiva cuando reúna requisitos, acciones idénticas o acumulables, y obligado a motivar la decisión de no impugnación. Lo que dijimos antes, cuando es acumulación objetiva va a haber peligros de causa de suspensión o de juicios más largos. Luego, por interés o estrategia, lo que hablábamos antes. Me interesa celebrar antes un pleito en un lado, en otro, no quiero esa acumulación, no voy a informar, eso seguirá existiendo. Momento de la acumulación. Fijaros la rigidez que se nos impone. Dice, bueno, primero voy a ver el apartado segundo para plantear una cuestión que creo que no tiene mucha razón de ser. Si estamos queriendo eliminar las suspensiones, las dilaciones innecesarias, te dice, planteada la acumulación, podrá suspenderse durante el tiempo imprescindible aquellas actuaciones cuya realización pudiera privar de efectividad la decisión. Hombre, si yo tengo una vista a celebrar y ese segundo pleito y se tiene que acumular en otro juzgado que está señalando un despido con 3 años de distancia, yo me voy a quedar más callado que nada. Porque si encima me van a suspender el mío, que lo tengo a puertas de celebrar la vista, lo que no voy a hacer es que se suspenda. Entonces, por eso digo que creo que el legislador está alejado de lo que ocurre en los juzgados, sobre todo en los juzgados que están hundidos en el social, que yo solo conozco el territorio de Andalucía, ocurre en casi todos los lados. Y luego establece que una vez acordada la acumulación, el juez no lo podrá volver a dividir, a no ser que de forma motivada lo ponga de manifiesto porque atenta a la tutela judicial efectiva. Entonces, en cuanto a la suspensión de actuaciones, hasta qué mis dudas son, vale, se pone de manifiesto que hay otro pleito, vamos a suspenderlo. ¿También se hará fijando la vista? No sé, yo creo que si fuera el juez que voy a celebrar un pleito en mi juzgado que va al día y me piden la acumulación por imprudencia o porque una de las partes tenga ese interés de retrasar el procedimiento, imaginemos que a uno de los dos les interesa que se retrase por estrategia, pues yo si estoy en el juzgado que lo va a celebrar la semana que viene, probablemente pondré, teniendo en cuenta las dilaciones indebidas, no acepto inhibirme en favor del juzgado que va a conocer y yo celebraría. Luego, ahora pasa lo siguiente. Estoy en el juicio. Yo como solución, ¿qué pensaba? Estoy en el juicio. Se han acumulado los procedimientos y en ese momento veo que de los 4 trabajadores hay 2 que no se va a poder celebrar la vista por el motivo de que no han comparecido sus testigos. ¿Qué pensáis? ¿Veríais bien que yo dijese, vale, pues en este caso ordeno la desacumulación de estas 2 acciones en un procedimiento aparte y en el día de hoy, para evitar estas dilaciones indebidas, celebro el juicio con los 2 que están toda la práctica de la prueba en regla para poder desarrollarse? ¿Creéis que sería una buena medida? ¿Creéis que la aceptarían, sobre todo cuando vienen incluso representados con la misma parte los demandantes o bien representados con distintos profesionales? Bueno, eso son consideraciones. Bueno, este es un proceso que no sé si a vosotros os va a dar importancia, perdón, un precepto reformado que va a dar importancia o os va a dar igual, ¿vale? Es sobre la facultad reconocida al letrado de Administración de Justicia para admitir prueba. Previamente, os quiero informar, aunque yo destaco como título esto porque es lo más llamativo para mí, que este artículo 81 que ha sido reformado regula más cuestiones. Regula una cosa que por una parte creo que va a dar celeridad, pero por otra parte puede ser que haya en el juzgado un choque y se va a perder razón de ser, al fin y al cabo. Y es, cuando de repente el letrado de Administración de Justicia, que tiene la facultad de leerse y admitir la demanda, vean que puede haber un problema de jurisdicción o de competencia,
ya no va a poner una diligencia de ordenación de auto traslado al juez para que el juez lo vea y diga, pues sí hay que dar traslado a las partes del Ministerio Fiscal para que se pronuncien, sino que directamente el letrado de justicia os dará traslado a vosotros al Ministerio Fiscal. Y posteriormente lo pondrá en conocimiento del juez para que decida. Eso, pues la verdad que tiene celeridad. Luego también, luego se reforma también el hecho de que una vez que se haya subsanado no tardará 3 días para señalar sobre su admisibilidad, pronunciarse la admisibilidad, sino que se pronuncia el mismo día. Y, y aquí el apartado cuarto hace referencia a que si una vez que la demanda ha sido admitida o sin que tenga que subsanarse o subsanarse, y en ella hayáis solicitado la preparación de prueba a practicar en el juicio, pues el letrado de Administración de Justicia, en el decreto admitiendo la demanda, acordará que se practique, que se acuerde su práctica, sin perjuicio de que luego el juez decida sobre la admisión e inadmisión. Cuestiones, para ir al grano y desgranar, porque el precepto luego lo podéis leer. Lo que hemos dicho anteriormente sobre la facultad de que se practique el traslado a las partes del Ministerio Fiscal es positivo porque hay celeridad, no afecta a la función jurisdiccional, porque eso sigue pronunciándose el órgano jurisdiccional. Y en principio parece que no va a cambiar una realidad, y es que el secretario judicial, el antiguo secretario judicial, si hay buena sintonía y quiere ser práctico, en vez de gastar la pólvora en salvas y dar traslado, dirá, ¿tú ves aquí falta? Irá al despacho del juez y dirá, ¿ves falta de jurisdicción o de competencia? Sí, no. Y si es que sí, pues dar traslado. Y si es que no, pues no. Digo más que nada para no ir retrasando, porque si no también puede retrasar todo. Luego, el apartado cuarto sobre la admisión de las diligencias de prueba por parte del LAG. No es que yo tenga, bueno, me gusta ser juez, pero que no me va la vida a ello como para hacer guerras particulares. Entonces, creo que la admisión de prueba, por mucho que diga que es la expresión que usa diligencias de preparación de pruebas el legislador, es una admisión de prueba. Imagineros que el trabajador dice, yo quiero 10 testigos, que se me cite, y llega el secretario judicial y dice que se cite los 10 testigos. Entonces, por practicidad, esto es un eufemismo que utiliza el legislador de diligencias de prueba, porque al fin y al cabo lo que está haciendo el LAG es admitir prueba. Es una función exclusivamente jurisdiccional, tal como dice esta sentencia del Tribunal Constitucional, la admisión de prueba, y tal como establece el artículo 285 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es una intromisión a la función jurisdiccional. Podría dar lugar a un recurso de amparo si se vulnera algún derecho fundamental, que es que a veces pensamos esto, no ocurre. Luego los supuestos así de alquimia ocurren. O sea, imaginemos que el LAG dice, pues venga, de 10 testigos, 5 sí, 5 no, ¿vale? Y luego llega el juez y dice, pues nada, muy válido lo que ha dicho el LAG. Y luego tú llegas y te comes, esos testigos eran esenciales, útiles y pertinentes, se dicta la sentencia, la palmas, llegas tú y te vas al Supremo. Pues bueno, este puede decir que este precepto, o bien una cuestión de constitucionalidad planteada por un órgano jurisdiccional, porque al fin y al cabo el que tiene que decidir es el que luego va a tener que valorar la prueba. Por lo tanto, para mí esto es una vulneración del derecho al ejercicio de la potestad jurisdiccional en su vertiente de la tutela judicial efectiva. No tiene ninguna justificación razonable esta modificación ni va a ser útil para evitar suspensiones. Imaginemos que pasa lo siguiente. Ahora, digo, vale, tú admites toda la prueba y yo en el acto de la vista al juez digo si esa prueba que ha llegado a mí es útil y pertinente y se admite o no se admite. Pero ¿y qué pasa si a lo mejor se ha pedido la parte demandante esos 10 testigos, solo han podido ser citados 7 y ahora llega y dice el LAG? Pues nada, como no han podido citar a estos 3, se suspende el juicio conforme al artículo 83 de la ley reguladora y 83. Creo que otra vez se pierde esta celeridad porque es que ocurren bastantes suspensiones, uno de los mayores problemas que tiene el orden social. ¿Qué hará una buena oficina funcionando a pesar de que el legislador haya hecho esto? Pues el LAG, si es espabilado y habrá hablado también con su juez, dirá, dame traslado, vamos a ver qué testigos son útiles y pertinentes, cuáles no, y lo ponemos desde antes, sin necesidad de hacer toda esta cuestión. Bueno, voy a ir rápido, más aún si puede, y lo novedoso, el pleito testigo y sus consecuencias, que es la extensión de efectos. El procedimiento testigo. Artículo 86 bis de la ley reguladora de la jurisdicción social.
Esto es como viene redactado, ¿vale? Os lo he ido segmentando. Eh, no os voy a leer el texto porque se empieza a leer. Leemos con la cadencia propia del opositor a una velocidad que es imposible de seguir. Y os lo he masticado, por decirlo así, y lo vemos. Requisitos. Que haya pluralidad de pleitos para que se aplique el pleito de testigo. Que haya una triple identidad o concurrencia en tres elementos: el mismo órgano jurisdiccional, el mismo objeto de debate y el mismo demandado. No se ha podido acumular o no se pueda. Ojo, aquí están todavía con, oye, acumula, acumula, acumula. Y si no, procedimiento testigo. Y si no, extensión de efectos para reducir las cuestiones estadísticas, nada más. Entonces, están claros los requisitos que se tienen que dar y luego veremos las consecuencias. Yo os anticipo una. Imaginaros, qué maravilla cómo funciona de bien el juzgado de lo social. Me invento, número 5 de Madrid. Vale, pues es el primero que ha visto en un procedimiento que ha tenido bastante presencia en materia de prestaciones, el artículo 60 del complemento de maternidad. Y es el primero que ha puesto la sentencia. Y ahora llego y digo, pues nada, pleito testigo. ¿Por qué digo esto? Porque después, cuando este dicte la sentencia firme, se irá a la extensión de efectos. Que toda la gente que tenga un procedimiento igual contra el mismo demandado, que es el INS, va a decir, pues yo me voy a la extensión de efectos al juzgado de lo social número 5 de Madrid. El juzgado de lo social número 5 de Madrid va de maravilla. De repente, ¡boom!, se hunde. Porque recibe 500 demandas en Madrid. Imaginaos, 500 acciones iguales en extensión de efectos. Bueno, la tramitación del procedimiento testigo. El precepto impone que el juez deberá tramitar uno o varios de forma preferente. Es decir, lo que establece aquí es, yo tengo un procedimiento contra la Consejería de Justicia que, por ejemplo, reclaman los trabajadores, algo que no es un ejemplo, que es una realidad, el plus de penosidad, toxicidad, que siempre se reclama todos los añitos, ¿vale? Cada uno de los trabajadores. Y digo, bueno, esto es un procedimiento testigo. Entonces, yo dicto uno y todos los demás, cuando sean firmes, irán a la extensión de efectos, de la cual me la chuparé yo si soy el primero que, y perdóname la expresión, que haya conocido el procedimiento testigo. Y ahora me pasa lo siguiente, y es, ahora tengo que decirle al resto de, primero pedir audiencia a las partes por si están de acuerdo, no sé qué sucede si no están de acuerdo, no dice nada al legislador como que el juez decida y haga lo que quiera, o tendrá que atender a la tutela judicial efectiva, porque si las partes no quieren, también se está vulnerando su derecho de defensa. Y luego, con suspensión. Y yo diré, cuando el mío no sea el seleccionado para celebrar la vista, sino sea seleccionado para suspenderse, yo diré, ¿y por qué el mío? ¿Y por qué no el de Pepito? Ahora el mío se suspende. Efectos, es decir, hemos dicho que sí, se suspenden 500 pleitos y se van a celebrar 3 como procedimiento testigo y ya se celebran los otros y se dicta una sentencia firme del procedimiento testigo. Podemos pedir la extensión de efectos, que luego veremos. Se puede desistir o se puede continuar el procedimiento, que digo yo, pues se va a avanzar la suspensión y se va a continuar. O sea, la parte puede decir, ni me voy a extensión de efectos ni acepto el desistimiento. Ahora lo vamos a poner un ejemplo. Dentro de este ejemplo que se estaba diciendo, yo soy el trabajador y demando este plus de peligrosidad. Y llega el juez del pleito testigo, dicta la sentencia y dice que no procede. Entonces yo te digo a ti, trabajador, ¿desistes? Me vas a decir, ¿por qué voy a desistir? ¿Por qué voy a desistir? Yo continúo y continúo con los demás. Entonces no desiste. ¿Hay alguna eficacia del desistimiento? Ninguna. ¿Por qué? Porque está muy bien pensado para la jurisdicción contencioso administrativa donde hay costas. Aquí no hay costas. Por lo tanto, no hay ningún efecto disuasorio para que las partes desistan. Y temeridad. L- Sabes que muchas veces Luego veremos porque te acongojan con se ha eso. reformado la temeridad y se ha añadido una causa que se aplicaba para los intereses del 29, que es cuando haya una estimación concordante entre el acto de conciliación con el posterior pronunciamiento. Ahí se pone la facultad. Pero luego, si nadie pone multa por temeridad, por temeridad, muy pocos. O sea, Por ahora. yo he puesto 2, en una me la ha echado para atrás el TSJ y en el otro yo hasta me quedé impresionado porque pagó. Y dije yo, ¿pero por qué así se la van a estimar? Casi siempre estima el TSJ cuando estaba a la instancia. ¿Eh? No, yo le dije, ¿cómo te vas a celebrar el pleito? Porque era muy claro. No sé si fue a la empresa o al trabajador, no me acuerdo. Y de repente dice, ¿qué han pagado? Digo yo, ¿pero cómo han pagado? Si esto es un rayo, ¿sabes? Así que nada. Bueno, entonces, reflexiones. Buena voluntad o falta de conocimiento del orden social por parte del legislador.
Y la idea procede de la regulación de la ley reguladora contenciosa administrativa. Redacción para mí confusa. Obliga al juez a dar preferencia, pero debe ir a las partes. ¿Qué sucede si se oponen, como os decía antes? Quiebra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su perspectiva de derecho de defensa. Oye, está muy bien si son 50 trabajadores y todos representados por la misma abogado y todos su misma línea de defensa, pero ¿y si yo tengo otra línea de defensa? Porque si yo quiero defenderlo de otra forma distinta. Único fin del legislador, reducir gastos estadísticos. No desatasca saturación de juzgados, pues en caso de extensión de efectos, ojo, requiere vista si el demandado se opone. Y luego, perjuicio para el pleito suspendidos. Si la sentencia no es favorable, debe esperar después a que se señale el suyo. Lo que decía antes, no hay costas en caso de desestimatorio. ¿Los actores van a desistir? Pues no, no van a desistir. ¿Eh? Nos quedan 19 minutos de tiempo de sobra para ver esto. No vamos a ver la última parte y así hay posibilidad de preguntar. Muy rápido, extensión de efectos. Hay dos dimensiones. Extensión de efectos ordinario, sin que haya habido un procedimiento testigo en su debida forma, en el cual se haya suspendido los demás, sino que ha sido sobrevenido. Os pongo un ejemplo, que de jurisdicción administrativa en la cual yo he sido parte, es decir, parte como funcionario. A los jueces no se les daba, como una directiva europea, un día de descanso al saliente de la guardia de 7 días. Lo tenía el resto de la administración pública. Ganó una compañera de la Audiencia Nacional y dijimos todos, vaya, maravilloso, extensión de efectos, nos fuimos todos. Pero claro, tiene que haber identidad en la extensión de efectos. Tiene que ser el mismo órgano jurisdiccional, tiene que conocer por la razón de la misma, la misma temática, la causa de pedir, todas estas cuestiones. No debe alterarse nada para que la extensión de efectos deba existir. Esto es un caso. Entonces, establece aquí. Pero claro, esto no fue que se suspendieran los demás por el pleito testigo, sino que fue sobrevenido. Nos enteramos el resto de jueces que estamos en la estación y reclamábamos lo mismo, que es la cuantificación de esos días sin descanso en dinero, en una reclamación pecuniaria. Entonces, dice presupuesto, dice el apartado primero. Yo os lo simplifico aquí. Sentencia firme. Situación individual que es extensible a otras. Imaginaros, a mi compañera que ganó el primer pleito en la Audiencia Nacional, en el contencioso administrativo, reclamaba la transformación de esos días de descanso que no tenía saliente de guardia en dinero. Yo reclamaba lo mismo. Estaba en el mismo supuesto, misma causa de pedir y petitum. Identidad de competencia y un plazo de prescripción de 1 año. Es decir, desde que tú te enteras, también es difícil, ¿no? Pero que tú te enteras o se ha dictado esa sentencia de pleito testigo, tienes un plazo procesal de 1 año para ejercitar la extensión de efectos. No es una prescripción material, no es del 59, es de este precepto concreto del 247 bis, 1 añito. Y fijaros lo que se exige y me anticipo. ¿Por qué digo de no material? Porque esta compañera que ganó el pleito llevaba menos tiempo que yo de antigüedad y yo podía reclamar más guardias anteriores, más cantidad de dinero. ¿Qué sucede? Que eso ya variaba el pleito. El pleito tiene que ser un calco. Yo tuve que decir que no quería reclamar las cantidades anteriores, porque entonces ya introduzco un elemento que es la prescripción y el abogado del Estado te va a decir, el pleito no es igual. Ya no te puedes hacer efectos, vete a un declarativo. O sea, imaginaros lo fino que bailar. La solicitud debe dirigirse al órgano jurisdiccional competente, ¿vale? Lo mismo de antes. Oye, si la línea de defensa es distinta, ¿me arriesgo o no me arriesgo? El pleito declarativo ejerce la acción, si luego prescribe algunas cuestiones, ya habría que pensarlo. Forma de la solicitud. La solicitud habrá que dirigirse por escrito razonado y acompañarse de documentos o documentos que acrediten la identidad de situaciones o la concurrencia de algunas circunstancias del apartado quinto. Bueno, este es el apartado tercero. Imaginaros, yo que tuve que aportar para decir que había hecho guardias, en este ejemplo que os pongo, que el certificado del secretario judicial que me dijo que de tal a tal hice 50 guardias. Eso es un documento. Pues vosotros lo trasladáis a un ámbito laboral, que este trabajador ha echado estas mismas horas extras que el trabajador que ha tenido una sentencia favorable. ¿Qué sucede? Que aquí tienes que aportar unos elementos indiciarios que acredite esta identidad de situaciones para que el juez lo pueda valorar. Apartado cuarto habla de la tramitación de la extensión. Antes de resolver, da traslado al resto de partes para que se pronuncie. En los supuestos, imaginaros de la cantidad de pleitos que ha habido en España del artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social anterior a la reforma, pues se hubiera dado traslado al INS para que hubiera informado. Y a mí me hace mucha gracia porque este apartado cuarto, su último inciso, dice, en el caso de que una demandada sea una administración pública, esta deberá aportar un informe detallado de la viabilidad de la extensión solicitada.
La verdad que yo, en todos los pleitos que he celebrado contra la administración pública, sea el INS o sea la consejería o cualquier administración, nunca me han dicho que tiene razón el trabajador. O sea, que haga un informe de viabilidad, no veo cómo lo van a hacer. Entonces, en el caso de que se oponga la parte demandada, en todo o en parte, da un emplazamiento para que hagan alegaciones por escrito, para que vaya rápido, y en el caso de que el juez considere que la cuestión es compleja, pues al fin y al cabo nos iremos a un incidente del 238 de la Ley Jurídica, o sea, un incidente de ejecución. Y posteriormente el juez dictará el auto en el que diga si se puede llevar a cabo la extensión de efectos porque la situación sea de una situación idéntica, y se dictará un auto que tiene la forma de título ejecutivo. Como veis, os lo he ido explicando, creo que hay una ingenuidad en que la administración va a hacer un informe favorable. La demandada puede aceptar o oponerse. En este último caso es el trámite de alegaciones. Creo que la configuración, al fin y al cabo, es como la de un proceso monitorio, ¿vale? Tanto en el orden jurisdiccional social como en el orden jurisdiccional civil. Entonces, tú dices, oye, que me deben estos, aportan unos documentos que te dé credibilidad, y si la parte no se opone, pues se genera ya directamente un auto que sirve como título ejecutivo y ya te tiene que pagar. Logística, pues mira, no es tan sencillo, porque si la parte se opone, que se opone, la administración pública en contencioso se opone, hace falta celebrar una vista. Por lo tanto, provoca ocupación de agenda. Por lo tanto, menos señalamientos para otros efectos. Y lo que decía antes, que me he anticipado, cuando se dicte esa sentencia firme, ese juzgado absorbe el resto de extensión de efectos. Así que, boom, ese juzgado se va al garete también, ¿vale? Causas de desestimación. Fijaros cómo ha bebido del contencioso administrativo, que establece causas de inadmisión, que es la que te puede alegar los letrados de las administraciones públicas, que son cosa juzgada, cuando hay una doctrina contraria a la contenida en el fallo extensible, o si para el interesado se hubiese dictado resolución que, habiendo causado en vía administrativa, fuese consentida y firme, pero no hacerlo impugnado. Bueno, en la letra C es los actos propios. Al fin y al cabo, tú te has quedado quieto en vía administrativa, no has recurrido, y por tanto lo que no puedes pedir después, una vez que has pedido en vía administrativa una cosa que luego ha ganado otra persona, pedir la extensión de efectos. Y luego establece una serie de causas de suspensión en la tramitación, como son por interposición de recurso extraordinario de revisión en la sentencia firme, que sirve de pleito testigo, o en petición de nulidad, o bien pues interponga un recurso de casación o unificación de doctrina. Entonces, teniendo en cuenta las herramientas que tienen las demandadas para paralizar la extensión de efectos, no sé si va a provocar nuevas dilaciones y va a ser atractivo que la gente llegue. Fijaros también la novedad, y es que se ha hecho una equiparación de la extensión de efectos a la afectación general. Por lo tanto, en los supuestos de extensión de efectos se va a poner recurso de suplicación, ¿vale? Luego, básicamente, cuando procede de un procedimiento testigo, que hemos visto anteriormente, cuando no es sobrevenido y inesperado, sino procede de un procedimiento testigo, lo que os pongo aquí en los tres apartados, os lo sintetizo. Primer párrafo, copia las posibles finalidades del procedimiento testigo que hemos visto anteriormente. Desistimiento, la posibilidad de llevar a cabo la petición de extensión de efectos o la de continuar. El segundo parágrafo de este mismo de este precepto, que es el 237 ter, lo que hace es los posibles escenarios previstos para la fecha de efectos que hemos visto anteriormente, y el tercero hace referencia a la causa de suspensión, que se puede llevar a cabo la suspensión por recurso de casación de unificación de doctrina. Y aquí me paro porque es que al menos quiero dejar 10 minutos, porque estos son tonterías y es un examen descriptivo del resto de preceptos procesales que tampoco tiene mucha novedad. Como única es la preponderancia de los actos de comunicación por vía telemática, la obligación de que tenéis que dar los profesionales todos los datos para que os puedan comunicar telemáticamente, lo que ya estaba pasando ahora a través del DNI, y también los propios justiciables cuando acudan ellos solos. Y como novedad, el 64 apartado primero y apartado segundo letra A establece dos excepciones más de conciliación o mediación previas, que es que se amplía a los procedimientos monitorios y los procesos relativos a trabajos a distancia que no hace falta. Y en el procedimiento monitorio, porque se usa, que es el número 14, el ordinal 14 que aparece aquí, que es la modificación del artículo 101. En el procedimiento monitorio se eleva de 6.000 a 15.000 euros el límite, y se podrá requerir por edicto, que antes no, antes requería una citación formal. Ahora te puedes ir a la comunicación edictal y con eso se entiende cumplimentado. Y ya está, no, pues no os dejo ni hablar.
Pues nada, muchísimas gracias, Óscar. Ha sido una visión, creo que descriptiva, Micrófono. crítica. Ah, perdón. Sí, que nada, decía que muchísimas gracias, Óscar. Ha sido una visión crítica, descriptiva y crítica de la propia ley que agradecemos, porque es verdad que se plantean una serie de incógnitas y una serie de presupuestos que al final te ponen a subir un poco en la desesperación sobre el tema de los plazos y las posibles suspensiones. Al respecto, y antes de que pasemos al turno de preguntas, os quería decir una cosa. Sabéis que estamos sufriendo, creo que todos los que nos dedicamos a la jurisdicción social, bueno, una plaga de suspensiones inusitadas y aplazamientos de plazo y resoluciones que lo único que hacen es retrasar más las pretensiones de los justiciables, de nuestros clientes, y a través del diputado aquí, José Ignacio y demás, de los ricos, hemos estado comentando el tema a instancia también de unos compañeros y hemos planteado que todos aquellos que queremos que lo hagáis, porque creo que va a ser bastante positivo, hagáis un escrito dirigido al CRAJ, que es la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia del Colegio de Abogados. A través de la web del Colegio de Abogados podéis registrar vuestra queja con caso concreto y demás, porque eso lo queremos elevar a la autoridad competente en este sentido para ver si podemos un poco intentar que haya jugado de refuerzo, porque lo que está ocurriendo, no sé si compartís conmigo la misma sensación, es desesperante. No se pueden poner juicios con derechos por despido con vulneración de derechos fundamentales a 1 año vista o juicios ordinarios a 2 años y medio. Así que os animo a que a través del Colegio de Abogados presentéis las oportunas quejas, que nosotros no, José Ignacio, se tramitará debidamente a través del CRA, de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia. También deciros únicamente, antes de pasar al turno de preguntas, que os animo también a que participéis en el Congreso de Derecho Laboral que tendremos, que celebraremos aquí en el colegio, y Óscar López Bermejo también será el director académico del mismo, y que se celebrará los días 4 y 5 de abril. Os animamos porque materias como esta, que han sido un poco desarrolladas así con premura de tiempo, serán bastante más atajadas en su contexto. Y por lo demás, bueno, pues abro turno de preguntas. Si todos aquellos que queráis hacer alguna apreciación o queráis aclarar alguna duda que se os haya suscitado en esta magnífica ponencia que nos ha dado don Carlos Pérez Bermejo, pues estáis en el momento de hacerlo. ¿Tenéis alguna pregunta, por favor? Nada, lo habéis entendido todo perfectamente. Venga, don Luis. Luis, no, venga. Compañeros que están. Sí, pruébalo a ver. Sí, para que te oigan los compañeros que están online. Bueno, gracias, Óscar, por la ponencia. Tengo cierta sensación de tristeza como Paco, porque me da la impresión de que un poco el resumen es que los juicios telemáticos piensas que no van a cambiar, en principio se van a seguir celebrando quizás presencialmente, si lo he entendido bien. Y de toda la regulación parece que nos quieren colar algunos temas que vienen del procesal administrativo con éxito dudoso, y a ver si nos podía explicar por lo menos 2 o 3 cosas que veas positivas de la ley, que nos vayamos un poco con algo de alegría de aquí, ¿no? Porque me pareció que no hemos avanzado gran cosa, ¿no? Me parece un poco el parto de los montes, mucha literatura, mucha ley, un par de aspectos, 2 o 3 aspectos que consideres positivos, que nos van a resultar positivos para lo que es el trabajo diario nuestro. Pues es que mi visión es bastante pesimista, digamos, aparte de crítica. Eh, si luego los pleitos, cuando se pueden acumular las acciones, fuesen con celeridad, pero todos sabemos que después lo que va a ocurrir es que habrá premura, porque tendrás, aparte de ese pleito, con muchas acciones y querrás celebrar muchos más. Entonces, eh, mm, la intención es buena, como decía, pero que está alejada de la realidad. Luego, yo siempre lo digo como cuando vamos al médico. Si tú me quieres hablar en tu demanda de que reclamas el despido, que reclamas los salarios, que reclamas las horas extras, que reclamas el resto de cuestiones que quieras accionar, acumular, y quieres decirlo con tranquilidad, tienes que tener el tiempo suficiente para poder desarrollarlo. Y la parte demandada para poder contestar y practicar una prueba oportuna para cada una de las acciones. Y si tiene que venir un testigo para un despido y otro para las cantidades y otro para todo, y no que tenga que estar
pues bueno, la expresión que dice los granainos, ¿no? De mala esto, con la cara en el juicio diciendo, y que luego todo se crea humanamente, es que para mí es perjudicial. A mí me estresaba un poco el decir, es que no va a haber tiempo para hacer el servicio correctamente. Entonces, mi visión de esta cuestión es crítica. Puntos positivos, la posibilidad de que se puedan acumular los salarios, ¿sabes? En la reclamación de despido, porque al fin y al cabo, si luego tienes que fijar el salario diario, me parece una buena acción. Otro punto positivo, pues que sea obligatorio la acumulación de acciones derivadas contra los mismos sujetos por parte de despidos objetivos derivados de esa misma causa o también de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Eso sí va a dar utilidad. Fuera de ahí, eh, lo veo pesimista, además. En los juzgados contencioso administrativo, cuando se introdujo también la reforma, la gente lo que provocó es que en vez de hacer 2 señalamientos, señalaba un día a la semana. Porque claro, muchos pleitos se quedaban sin celebrar vista, pero se te quedaban en la mesa. Y eso es un pleito también que tienes que poner la sentencia, que es lo que ya estaba pasando y está pasando con las quejas de los compañeros del orden civil, que muchos van a ser de espaldas allá la tramitación, pero luego te encuentras ahí el regalo, que van a ser bastante. Entonces, a mí me decepciona bastante la legislación que han hecho. ¿Yo qué es lo que haría? O sea, fijaros hasta qué punto, ¿no? Que esto como del pleito testigo que se suspende y que se vea, ya está establecido para el recurso de casación de edificación de doctrina en el artículo 225 bis. Y en el Supremo no se usa. En el Supremo lo que se usa es una técnica interesante, lo mismo me echan si se enteran de la grabación, que le ponemos un puntito rojo, y el puntito rojo quiere decir que de esa temática hay otros X más, y resolvemos todos, ¿sabes? Pero, ¿qué le vas a decir? Venga, pues ahora le digo al trabajador de esta empresa que ya se ha celebrado el primero y que el suyo se ha suspendido. ¿Ahora qué quiere usted hacer, señor? ¿Resuelvo la sentencia o desiste? Y me va a decir, o sea, he llegado al Supremo y voy a desistir ahora. Pues ahora, aunque sea por gusto, vas a poner la sentencia, ¿sabes? Entonces, ¿qué practicidad tiene? Ninguna. Y ahora, ideas que yo le puedo dar. Yo he estado en juzgados donde, por ejemplo, como Almería, eran 4 juzgados, y yo lo he dicho antes, pero para que lo tengáis claro, y es lo que, la verdad, os traslado a vosotros para que se pueda hacer en Málaga para aquellos juzgados que tengan un retraso que provoque espanto en procedimientos de juicios urgentes. Se crea una estructura bis. Para eso existen jueces como jueces de adscripción territorial, que son para reforzar o para cubrir bajas. Entonces, en Almería lo que hicimos eran 4 juzgados, ahora ya son 6. Eran 4 juzgados y 2 HAT. Como eran 4 juzgados, cada HAT llevaba la mitad de uno y la mitad de otro, de los 4. O sea, uno para cada HAT, cada 2 juzgados. ¿Y qué se hacía? Se duplicaba señalamientos. Entonces, el juzgado de lo social número 1 de Almería, esa semana, en vez de 2 señalamientos, tenía 3. Y el juzgado de lo social número 2 de Almería, en vez de tener 2 señalamientos, tenía 3. Al funcionario, como te voy a insistir, Luis, antes lo he dicho ya, le da igual la tramitación señalar para el 2 de febrero de 2024 que para el 2 de febrero de 2016. Él va a poner la COP y ya está. Entonces, eso se ha dicho en reuniones con el Ministerio de Justicia, pero no quiere. Entonces, ¿qué sería necesario? Pues, al menos para el social, como yo lo he explicado muchas veces, crear un programa especial que se atienda, como ocurre en Sevilla. En Sevilla hay una estructura BIS permanente de hace muchos años y mira cómo va, ¿sabes? En algunos juzgados, pero al menos los juicios rápidos sí se celebran con mayor celeridad. Esta reforma, yo he dicho lo que va a suceder porque, claro, el juez luego va a tener que poner la sentencia y no le dimos una sentencia de un despido que de 1000 acciones mal acumuladas. Entonces va a decir, pues vale, tú acumulas, pero por cada acumulación de acción me quitas 3 pleitos de la vista que tenga el día. Entonces yo soy pesimista, salvo los novatos que entren y que digan, venga, voy a celebrar los 15 y luego se encuentren que van a tener que hacer las 15 sentencias y luego tiene otros efectos. Que digas, ahora yo me aturullo, esa sentencia no te la puedo poner en 2 días, evidentemente, y me voy en el retraso de poner sentencias. ¿Sabes? Es que todo tiene un efecto perverso. Así que, bueno, al menos te he dicho 2 cosillas que van bien. Gracias, vamos más contentos. ¿Sí? Sí. Se te ve la cara de feliz. Se le ve. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si tenéis alguna duda,
Y si no, pues Bueno, Óscar, yo sí. más que una pregunta es una reflexión en voz alta, como abogado ya de unos cuantos años de ejercicio. Y es que creo que esta reforma no va a servir para nada. Es una forma de decir, vamos a intentar agilizar la justicia, pero sin ponerle medios económicos que al final es lo que interesa. Es decir, aquí está todo inventado ya. ¿Qué hace falta para agilizar los procedimientos? Pues al final es la creación de nuevos juzgados o juzgados de apoyo. Lo que no sea eso no va a funcionar. Y esto es un mal ejemplo. Y un mal ejemplo, y a voz de pronto porque tampoco inventan gran cosa. O sea, prácticamente está todo inventado. El tema de los juicios telemáticos, yo personalmente no creo. Yo creo que he hecho en mi vida uno o dos, no me gustó nada. La experiencia fue bastante mala. Era sobre todo en temas de seguridad social. A mí me gusta ver la cara del magistrado, me gusta ver la cara del testigo, me gusta ver la cara del contrario. Si perdemos esa esencia en lo que es la vista oral, se pierde prácticamente todo. El propio magistrado tiene que ver también a las partes. Es importante los movimientos, la forma, la pose, yo qué sé, la transmisión, los ojos. Eso es fundamental, la inmediación. Claro. Esa es la justicia, eso es lo que es la inmediación. En el tema de la acumulación, lo de la acumulación de procesos, es verdad que en Sevilla las cantidades se acumulaban, en Málaga a veces no, a veces sí. Tú nunca sabías lo que te ibas a encontrar, tú siempre lo metías a ver si colaba, oye, si colaba, pues te quitaba 6 meses o un año y medio, y si no colaba, pues nada. En el caso de los accidentes de trabajo, lo veía lógico que el 25.5 te acumulara el tema de la impugnación por ITE, el cambio de contingencia, por ejemplo, si había, la demanda de responsabilidad civil, el recargo de prestaciones, la sanción. Es evidente que todo viene del mismo lado. ¿Qué es lo que ocurre? Yo en Málaga, personalmente, lo he solicitado varias veces poniéndolo en el encabezamiento. Existe una demanda a efectos del 25.2 y decía que juzgado era. Ni el decano ni el juzgado donde caía me contestaban jamás. Jamás. O sea, nunca sirvió para nada. ¿Qué es lo bueno que tiene o lo malo? Lo bueno que tiene es que yo como abogado voy a celebrar otro pleito en otro sitio, aunque yo eso lo iba a celebrar seguro, pero por ejemplo el magistrado, entiendo que muchas veces, y esto es una opinión mía, esto no lo sé si es verdad o no, entiendo que muchas veces al magistrado no le interesaba acumular en un mismo procedimiento porque quizás si ya tengo una sentencia firme de un procedimiento en otro juzgado quizás, lo puedo utilizar con efectos positivos de cosas juzgadas, quizás no va a costar tanto trabajo a la hora de resolver el procedimiento y a los efectos estadísticos sí que me va a contar como una sentencia más. No lo sé, esto es una reflexión en voz alta que posiblemente vaya por ahí. El tema del pleito testigo, más de lo mismo. Yo creo que esto no va a servir para nada. En el momento que no existe algo que a nosotros nos obligue como letrados a acumular los procedimientos o a permitir que se puedan acumular, entiendo que un abogado no lo va a permitir, primero porque nosotros vamos a perder trabajo, por lo tanto, siempre que podamos nos vamos a terminar oponiendo. Y en el caso de los magistrados, entiendo que también, evidentemente, supone si ya un magistrado, un compañero ha resuelto sobre un tema y él tiene el tema resuelto, hombre, algo le va a ayudar. Y también a efectos estadísticos va a ayudar. Al final yo creo, y de hecho podría seguir hablando mucho más, creo personalmente que esto no va a servir de nada. Va a causar mucho desasosiego, como ahora mismo me causa a mí y a Luis por lo que veo, y la cara del resto de compañeros, pero creo que no va a servir de mucho, la verdad, en mi opinión. Hasta que aquí no se pongan y no se coja el problema de base, que es la finalidad económica, o sea, un problema económico, que sea como Hacienda, donde tú puedas cruzar los datos y no salte todo, esto no tiene arreglo. Y no tiene arreglo desde que yo empecé ya hace bastantes años. Sí, sí, la verdad que, bueno, comparto todo lo que dices y una aclaración sobre los pleitos de accidente de trabajo. Es verdad que luego cada uno celebraba el suyo, a diferencia del ejemplo que he puesto en familia. Y en relación con lo de la cosa juzgada, es verdad que luego no soluciona efectos, porque en la sanción administrativa no son las mismas partes que en el recargo de prestaciones. Lo que sí es verdad es que decías, hombre, si le han confirmado la sanción, esto ya no levanta ni perurena la cuestión de recargos, eso sí, ¿sabes? Entonces, eso sí pasaba. Pero más que nada por eso, por seguridad. Yo que sí lo hacía, creo que era más por seguridad, digo yo. O sea, le voy a poner un recargo a alguien que no ha sido sancionado por la misma infracción de prevención, un poco por seguridad, pero ya te digo que el Supremo decía que no. O sea, yo si a mí me insistía, pues yo eso decía a las partes, le digo, sobre todo un poco de lógica. A veces algunos que decían, no, la parte demanda, la parte actora. Yo quiero celebrarlo. Digo, pues sí que hay que celebrarlo, porque el Supremo lo tiene claro. Sí, sí, no, sí, es verdad. No, el procedimiento en sí no es el mismo. No. Es verdad que el recargo es una infracción con una reacción de causalidad y un resultado lesivo. En la sanción solamente es la infracción normativa, está claro. Por eso. ¿Vale? Sí que es verdad que vincula en el caso de la responsabilidad civil y el recargo, que eso ya tenemos varias sentencias del Supremo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si después de esta optimista reunión no tenemos nada más que preguntar,
Solo agradeceros la asistencia, tanto a los que estáis aquí como a los que nos han seguido online, y recordaros eso, animaros a que participéis en el Congreso Laboral que vamos a celebrar entre el 4 y el 5 de abril aquí en el Colegio de Abogados. Por lo demás, muchísimas gracias a todos, ¿vale? Gracias.